Hola, bona tarda a tothom. Estava dient que m'ha agafat de sorpresa ara el Marc quan m'ha dit que t'haig de presentar, però bueno, llavors explicaré com ens vam conèixer i una anècdota divertida. Se sent? El sentiu? No se sent, ell. Sí? Ara dèiem quan ens vam conèixer, deu fer 4 o 5 anys, va ser motiu d'una cosa que vam muntar aquí al col·legi. El Ricardo de Bessa i la Núria Moliner, potser algú se'n recorda o potser algú hi va participar, que era escriure una carta a l'alcaldessa o l'alcalde, que és una tradició cultural que ve, em sembla, de Nova York, s'ha fet a moltes ciutats de tot el món, i ells triaven un centenar de persones, no sé si molts arquitectes, lògicament, però llavors gent del món de l'art, del món de la cultura, i tu estaves allà. Sí. I no sé com va anar en el diàleg, el col·loqui que hi va haver després, que tu vas parlar, i jo vaig quedar fascinat, i a més vaig dir, hòstia, és que penso igual, és que estem d'acord, vaig dir algunes quantes coses d'això, d'aquestes una mica esotèriques entre el món dels arquitectes, que aquí que estem en confiança es poden dir, de la memòria de la matèria, me'n recordo, i alguna cosa així, no? Bueno, total, que em vaig entrar després en tot això que fa l'Eva, em va enviar alguns sons d'aquests màgics, i ara fa poc em va demanar de muntar aquest acte. Llavors, és un acte d'una agrupació nova, és a dir, fem actes bastant diferents, és a dir, l'agrupació Sèniors, molts d'aquí no hi podreu ser perquè encara no teniu 60 anys, però aneu-hi pensant per quan no sou grans, i els que hi sou i encara no sou socis, us en podeu fer. I aleshores el que fa l'Eva és molt interessant perquè parla dels sons de la natura, i amb la Cristina, la meva sòcia, fem unes classes conjuntes de salut als edificis i passem una diapo que a mi m'agrada molt, que és un llibre que em vas deixar del Patanjali, un dels teòrics o pràctics del ioga, però de fa 18 segles, em sembla, no? Llavors, hi ha una quadrícula allà molt interessant que relaciona els 5 sentits amb els 5 elements de la natura, de la cultura índia, lògicament, que són els 4 nostres, terra, aigua, foc i aire, més l'èter. I el gràfic és molt interessant, imagineu-vos-el, la teoria o el gràfic diu que hi ha alguna cosa discutible, però on vaig és interessant, que amb el sentit de l'olfacte només es pot percebre un element, que és l'element terra. Amb l'element gust ja pots percebre l'aigua, hi ha aigües ferruginoses, hi ha aigües de molta mena, no? I el nostre, el que fem servir els arquitectes, sobretot és el visual i la cultura actual. I ell diu que amb la vista només podem percebre 3 elements, els 2 anteriors més el foc, l'aire no el veiem nosaltres. En canvi, amb el tacte ja percebem l'aire, perquè el vent sí que ens afecta la pell. Però el millor sentit és el de l'oïda. Perquè l'oïda, entenc, segons parla ell, afecta ja no només el que sentim de música o de soroll, sinó totes aquelles percepcions subtils. És a dir, l'èter, que seria la percepció sutil, la relaciona amb aquesta percepció de sons. I llavors em sembla que és molt interessant que un grup d'arquitectes que ens regim sobretot per la vista, i el tacte, perquè també parlem de coses tàctils, però ens eduquem amb el so. I ara ja te deixo, Eva. Oh, feta, doncs moltes gràcies. Bueno, hola. Moltes gràcies, Toni, per haver-me ajudat a que us conegui a tots. Estic molt agraïda. I gràcies a tots per vindre. Mireu, si us sembla bé, com he rebut algunes cartes d'algunes persones que ho estan veient per online i no viuen a Catalunya, viuen a un altre arreu d'Espanya i també a Latinoamèrica. Llavors m'han demanat si es podria fer aquesta xarra en castellà si no teniu inconvenient. Com ho veieu? Us sembla bé? Sí? Doncs moltes gràcies. Llavors us començaré a parlar una miqueta de mi. Em dic Eva Julián i treballo en bioacústica aplicada al benestar humà i animal i ara estic començant amb les plantes també i ho estic fent des de fa 25 anys. Ai, és veritat! És que us veig, com he començat a parlar català.
Bueno, pues me llamo Julián y trabajo en bioacústica desde hace 25 años. Trabajo desde el aspecto de aplicar los sonidos de la naturaleza, el campo vibratorio de la naturaleza, en el bienestar. Inicialmente empezamos con alteraciones emocionales, pero a medida que ha ido pasando el tiempo lo hemos ido aplicando también a alteraciones fisiológicas y también a los espacios. Entonces, a mí me gustaría, antes de empezaros a explicar algo sobre lo que hemos estado hablando, o la propuesta de hoy, que es el síndrome de deficiencia de hábitat, para mí es algo que va mucho más allá del hecho de poder transitar por un espacio verde o tener espacios verdes a tu lado, porque el concepto es muchísimo más amplio. Entonces, como os voy a hablar de cómo la naturaleza crea entornos acústicos que mantienen la vida, mantienen el equilibrio de la vida y de la evolución fisiológica de todos los seres vivos que viven en un ecosistema, a mí he hecho una pequeña introducción para explicaros cómo he llegado hasta aquí, porque así pues tengo un justificante de explicaros qué es lo que me ha hecho estar aquí en este momento desde hace 25 años. Entonces tengo que irme pues al año del año 1990 al año 1997 a Andorra, donde estuve haciendo un trabajo de investigación etnomusicológica que trataba inicialmente de recuperar el patrimonio musical de los antiguos pobladores de los valles de Andorra. Entonces me encontré que inicialmente pues no me abrían la puerta porque se pensaban que era una testigo de Jehová. Y poco a poco, cuando ya empecé a entablar relación con ellos, pues la verdad que me pasaba mucho tiempo con ellos en el campo, los acompañaba a las noches de nevada, a veces subía a pie hasta las bordas que quedaban aisladas, pero me di cuenta de que no llegaron a compartirme ningún patrimonio musical hasta que no me explicaron su vida y su manera de entender el mundo. Y al principio me puse un poco en tensión con esto, pero luego me di cuenta de que era más importante su vida que lo que me podían explicar de música o de canciones o de los rituales. Y entonces apareció una obra que recopiló todo y en la que me comprometí a hacer una reconstrucción de todo el patrimonio musical del siglo pasado en las montañas de Andorra. Y no se me ocurrió otra cosa que en una de estas obras poner la voz natural de la persona que me había cantado, que solían ser pastores, mezclada con un arreglo musical que yo había compuesto. Y la verdad es que de los 3 primeros meses fue un auténtico desastre porque no encontré el tono. No encontré el tono, y eso que estaba trabajando con equipos MIDI que podía graduar el pitch hasta encontrarlo. Pues no fui capaz en 3 meses, hasta que se me ocurrió un día subir al valle donde una de las personas que me había estado cantando había nacido y había pasado prácticamente toda su vida porque era un pastor, que era los Cortals del Serrat. Y allí lo único que grabé fue el ruido de fondo, que se podría decir como un ruido blanco, que hacía como si fuese unos huevos que pones ahí en la fritura. Y pensaba, qué horror, madre mía, con esto no voy a hacer nada, porque creo que en toda la mañana pasó un pájaro y todo el resto fue que era pues las caídas de agua que había por todo el valle. Pero sucedió que cuando llegué a casa y puse esa banda mezclada con la música y mezclada con la voz, ¡pum!, todo empastó. Pero empastó inmediatamente, no tuve que retocar nada más. Y eso me hizo pensar que
lo que estaba sucediendo es que cada pastor me estaba cantando las canciones que tenía en su memoria, las estaba cantando tomando como base el tono de su valle de nacimiento. Y entonces me dediqué a grabar cada uno de los valles. Fui a un valle, fui al otro y grababa sencillamente el espectro. Esto. Y cada uno era diferente. Uno era... El otro era... El otro era... Para mí era muy difícil, si me los hubieras puesto aquí delante, identificar de dónde lo había sacado cada uno. De manera que, bueno, en aquel momento íbamos con unas grabadoras de cassette. Entonces puse número 1, los cortals, número 2, la Massana, número 3, Sant Julià, número 4, Valira. Y así los tenía todos puestos. Estas son fotos antiguas de archivo que pensaba que os gustaría irles a verlas, es que son muy chulas. La verdad es que mientras lo estaba preparando me quedé embobada preparando el PowerPoint. Hasta que, esto es inglés, hace 50 o 60 años, hasta que un día invité a 7 pastores, nos hicimos una merienda y desde la cassette les pedí, a ver, ¿de quién es el sonido de este lugar? ¿Quién lo reconoce? Y estaban los 7 ahí y yo tenía 7 valles. ¡Pam! Número 1. ¡Pau! ¡Ostras! ¡Caray! Ostras, es que fue ponerlo y ¡pam! Enseguida. ¡Pau! 1. Bueno, ostras, pues sí. Número 2. ¡Meu! ¡Ostras, sí! ¡Meu! Todos, pero fue ¡pam! 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 Algo que era súper difícil de entender, porque era un ruido blanco, no era nada más. Y el último se puso a llorar y dijo, es como volver a escuchar a mi madre. Entonces, había algo ahí, en ese momento, a mí me cambiaron muchas cosas, porque entendí, bueno, me hizo pensar mucho esta situación, porque entendí que ellos no lo habían identificado por el oído, era muy difícil, lo habían identificado por el corazón, es decir, su cuerpo había tenido una reacción inmediata, era toda su estructura vital que había percibido esto y habían tenido una reacción totalmente emotiva, porque todas las respuestas fueron muy emotivas. Y entonces me lancé de lleno a esto, porque es que me parecía como si estuviera tocando la magia de algo, ¿eh? Y entonces empecé lo que es, en el 97, empecé lo que podría ser el trabajo que estoy empezando a hacer ahora. Y entonces empecé a viajar. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, es que en diferentes lugares del planeta, las estructuras en los mapas tridimensionales del sonido, las estructuras a lo largo del día, en la franja de lo que se puede decir un circadiano vital, que nosotros lo concebimos como el proceso de la luz de la noche y el día, con todos sus matices. Pero hay otro matiz que es el de la acústica, donde la naturaleza va produciendo, igual que las modulaciones de la luz, va produciendo modulaciones acústicas de forma permanente y súper enriquecidas, para decirlo de alguna manera. Entonces, todos los amaneceres, en todos los lugares del mundo que yo visité, que fueron bastantes, cuando los analizaba en 3 dimensiones, tenían la misma estructura. Este, por ejemplo, es de Galicia. Y los amaneceres se caracterizaban porque estaban todos en una franja entre los 15.000, 17, 18 y 19.000 hercios, dependiendo del lugar. Pero todos dan la misma estructura.
otra mañana. Esta es en el Yukon, el Canadá. Mirad, ¿veis la estructura? Son iguales. Cambia el timbre, porque en cada lugar tiene su propia riqueza biológica. Cambiará el timbre, pero cuando se examina la estructura, todos hacen lo mismo. Este es en la selva. Luego pondré el sonido para que lo veáis, pero así de golpe puedo primero hacerlo. Este mediodía es en la Sierra de la Culebra. Y al mediodía los mapas van a ir cambiando. Ya no hay un espectro de frecuencias entre los 10.000 y los 19.000 hercios, sino que me entran parámetros con frecuencias de tonos más graves, que son los tonos anabólicos, los tonos de reparación, de regeneración. Empiezan a aparecer a partir del mediodía. Ay, es aquí. Este es en Malasia. ¿Veis? La estructura es la misma. Luego os voy a poner el sonido. Este es en la taiga, de bajo círculo polar ártico, una tarde también. Esta es una noche en el Pirineo, durante una lluvia de estrellas. Entonces, ¿qué sucede? Todas las frecuencias altas quedan aplanadas, no tienen tanta presencia, y las frecuencias bajas aumentan muchísimo por la noche. Son las frecuencias de reparación. Las noches de primavera, que es una franja del calendario en que la vida necesita un plus de energía, aparecen picos con frecuencias altas. Entonces, las frecuencias altas entre 10.000 y 15.000 hercios tienen la capacidad de aportar vitalidad, de movilizar, de dar positivismo, mejoran la atención, la concentración y sobre todo el espíritu este de vamos a hacer. Al mediodía, que habéis visto que se equilibraba y que empezaban a aparecer frecuencias medias, se centran en los 10.000 hercios. En 10.000 hercios hay algunos autores que catalogan los 10.000 hercios como una frecuencia cúralo todo. Y lo que hace el 10.000 hercios va a ser centrar el pensamiento, ayudar a que centres la atención desde un parámetro de no actividad, sino de relax. Y también aporta ganas de vivir, ganas de. Y por la noche sucede todo lo contrario. Durante la noche es necesario dejar la actividad mental y todas las frecuencias que estimulan la actividad mental se reducen, mientras que las reparadoras aumentan. Y lo mismo sucede. Espera, que estoy mirando al revés. ¿Veis? En la India también sucede lo mismo. Es un principio de primavera en la India y se podría decir que es muy parecido a la estructura, aunque luego veréis que el sonido no, por el timbre, como va variando. Ay, perdón. Bueno, y ahora yo creo que sería el momento de ir arriba y a escucharlos, así uno detrás de otro, para que veáis cómo intercede y cómo se relaciona esto con nuestra biología. El sonido de un amanecer es capaz, en pocos minutos, de ayudarnos a motivarnos, salir de un proceso de hoy no tengo ganas de hacer nada, a un proceso de
mejora la atención, la recepción, estimula. Me gustaría que no escuchaseis el sonido como escuchamos la música. Cuando escuchamos la música estamos analizando, uy, esto sale así, esto es allá, de esta manera, de esta otra. Pero el sonido de la naturaleza tiene una característica y es que interactúa con nuestra biología. Entonces, podéis, si queréis, mirarme a mí, mirar la pantalla, pero también podéis cerrar los ojos y percibir cómo el sonido interactúa contigo, porque es súper interesante cuando puedes darte cuenta cómo sobran las palabras, cuando tú te das cuenta que algo pasa a nivel interno, cuando se modula de la mañana a la tarde y de la tarde a la noche, entenderéis cómo son frecuencias diseñadas para mantener los ciclos de la vida. Este es el sonido de un amanecer aquí. Voy a cambiar. Ay, al revés. Si lo escucháis desde el cuerpo, podéis observar cómo el sonido entra por una zona determinada de tu cuerpo. Cada sonido tiene algo así como una puerta de entrada biológica, más allá del oído. Ay, 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 ay. Dios. Mira, esta es una mañana en la selva. Ya era el mediodía. Ay. Ay. Espera, lo haré así. Manuel, no entra, por favor. ¿Veis la diferencia entre una mañana y un mediodía? ¿Y cómo responde la biología? Estamos haciendo muestreos de muy pocos minutos, pero enseguida se percibe cómo tu biología está reconociendo un entorno de frecuencias que tiene que ver con ella.
Esto es un mediodía en Malasia. Y si te fijas, no es un sonido para flores de Barcelona, pero también tiene un viaje dentro del cuerpo muy similar. Voy a ir para atrás. Un atardecer. Chaca. Cuando llega la noche, el ecosistema deja de producir frecuencias agudas para aportar reparación, para aportar calma, para aportar reparación. Y esto es algo así como si estuviéramos rodeados, se podría entender como si estuviéramos rodeados de un océano de frecuencias que están modulando de forma permanente y que es la misma naturaleza que se encarga de modular en el momento y hora oportuna para regular los ciclos biológicos, en este caso de nuestro ciclo circadiano. El ciclo circadiano es imprescindible para toda la producción hormonal. Por ejemplo, los animales que se puede decir que tienen síndrome de deficiencia de hábitat, que de hecho se empezó a observar con los primates en el laboratorio, se observaba que bajaban mucho su estructura, la musculatura, la libido, había estrés, había dificultades para dormir, había dificultades para alimentarse, había mucha irritabilidad. Entonces ahí se empezó a observar y sobre todo había muchos problemas de piel. Esto es lo que se mantiene de alguna vez, por ejemplo, en las piscifactorías o en algunas granjas. El problema de la deficiencia de hábitat pues, provoca primeros síntomas así visibles en el mercado, son los problemas de la piel que se sustituyen por medicamentos. Pero si pudieran tener las frecuencias que la Tierra está generando para ellos, para su biología, estarían más fuertes, más motivados. Esto es un poco también lo que nos pasa a nosotros, ¿no? en el entorno urbano. El hecho de estar privados de este tipo de frecuencias que no necesitan nuestra atención, sino que están directamente pensadas y diseñadas para mantener la biología, podríamos crear ambientes donde se mejoraría la calidad del sueño, la motivación, la concentración, la irritabilidad, el mantenimiento de la masa muscular, el equilibrio hormonal. Y algo que es muy importante y es muy interesante cuando empiezas a trabajar con sonido natural es que te das cuenta de que el hecho de poder tener cerca frecuencias biológicas reales te ayuda a tener una percepción más amplia de ti mismo. Pues estás más presente en ti, tienes el concepto de ti como más en la piel, está más presente. Los circadianos, aquí hay una noche preciosa, mira. Ahora está muy fuerte porque en realidad el sonido de esta noche sería apenas perceptible, sería una cosita así. ¿Qué hace? Tiene este tipo de frecuencias pero que si veis, tiene frecuencias bajas con infrasonidos, o sea 20, 40, 50, 60 hercios, llega quizás a los 90 y en algunos casos a los 190,
pero aparecen algo que no aparece en los amaneceres, que son ultrasonidos. Dentro de un ultrasonido, en esta característica, lo que entras es en una especie de hipnosis. Es como un proceso hipnótico que no te das cuenta y va haciendo, y tu cerebro ¡pam!, desconecta, mientras que biológicamente hay todo un proceso de reparación sostenido por las frecuencias del entorno. Con este tipo de sonidos estamos mejorando muchísimo la calidad del sueño de personas que incluso... mira. En primavera sucede lo mismo. ¿Veis los picos? Están viendo el ultrasonido y el de la noche, pero como el ecosistema necesita más actividad, más energía, se produce este tipo de estructura. Por eso, cuando llega la primavera y se escucha esto, o se escuchaba esto, porque la verdad es que hay un problema de pérdida de fauna tan importante que estos sonidos cuesta escucharlos. Pero cuando estás en la cama escuchando esto, biológicamente tienes la sensación de que todo está bien, de que todo va a ir bien. Los sueños son más profundos, de más calidad, con mejor reparación. Es bonito, ¿eh? Y esta es una noche india, en el sur de la India. Mira las estructuras también. Ya es más bullicioso. Ay, vale. Y la noche, a mí me gusta comparar la noche con algo tan sumamente reparador y anabólico como es el ronroneo de un gato. Porque cuando lo analizas, ¿veis? Tiene frecuencias que van entre 20-40, 40-60, 60-90 y 90 y 150 hercios. Os lo voy a poner para que lo escuchéis. Y eso que está reproduciéndose por unos altavoces que no nos están dando los 20 hercios, ¿veis? Está cogiendo 60 para arriba, pero los 20 no nos los da. Pero cuando tienes un altavoz que te reproduce 20 hercios, lo sientes resonar por todo el cuerpo. Cuando aplicamos este tipo de frecuencias en lesiones del aparato locomotor o en la reparación de cicatrices, los resultados son súper rápidos de recuperación. Da ganas de ponerlo más, ¿eh? Y hemos hecho también para no distraerse, cómo está interactuando un circadiano en sangre. Hemos hecho pruebas con microscopio de campo oscuro. 15 minutos, se toma una muestra de sangre de una persona
y se le pone durante 15 minutos el sonido y después de 15 minutos se vuelve a hacer el mismo análisis de sangre para ver lo que ha sucedido. En este caso es con un amanecer dentro del circadiano y lo que se observó fue esto. Ahora no sé cómo se pone un vídeo. Dura muy poquito, entonces os lo voy comentando a medida que van pasando las imágenes. La persona a la que se le aplicó era una persona que se sentía muy cansada. Había pasado, uy, esto va muy rápido, había pasado por, no sé si puedo volver atrás. Espera un segundito, me hago un poco de lío con el... No. Lástima que no tengo una línea de tiempo para irlo pasando, tendré que ser rápida. En la primera toma se observa como su plasma está muy apelmazado y está haciendo mucho trabajo para ayudarlo a recuperarse, posiblemente de un proceso infeccioso. Y 15 minutos después se observa como el plasma se está soltando y como todo su sistema está entrando en modo parasimpático, que podría ser el mejor modo en el que el cuerpo va a encontrar los mecanismos de autorrepararse. Y lo mismo con el sistema inmune, observamos exactamente lo mismo. Aquí se observa una emoción encapsulada y el cuerpo está trabajando mucho para liberarla. Y aquí, 15 minutos después, se ve la misma emoción redimensionada y todo el plasma como más suelto, más liberado. Y para poder dejarlo ahora un ratito para preguntas, pero antes de acabar, a mí me gustaría explicaros una historia, porque estamos desde hace bastantes años trabajando con un equipo de arquitectos en la Ría de Arousa. Es la Charo Paraporta y el Alberto. Y tienen un equipo que se llama Ubica Home Arquitectos. Vale. Hace bastantes años que están trabajando en ello, pero nos pasó un día una cosa súper bonita. Fue que un día Alberto, caminando por la calle, se encontró a un cliente suyo con el que le había construido una casita. Y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Y le dijo, pues no muy bien, vamos a vender la casa. ¿Cómo que vais a vender la casa? Pues sí, hace nada que la tenéis. Sí, si nos puedes ayudar, pues te lo agradeceríamos porque nos vamos a separar. Ostras. Llegaron a casa y hablaron, ellos dos entre ellos hablaron, me llamaron, mira, nos pasa esto, pero estamos seguros de que podríamos ayudarlos de alguna manera, interviniendo la casa con sonido. Entonces estuvimos estudiando y lo que hicimos, porque ellos no se podían creer esto, porque era una parejita como muy amorosa, que se querían mucho y no entendían por qué iban a separarse y a venderlo todo. Entonces propusimos hacer esta estructuración. Elegimos un sonido que activa el chakra del corazón y lo pusimos en el sótano de la casa, al lado de una de las vigas, y lo dejamos un mes sonando en permanencia.
les pedimos permiso a ellos nos dijeron que sí, lo pusimos allí a un sonido, a un volumen apenas, bueno, como estáis escuchando los sonidos aquí, lo pusimos abajo al lado de la columna. Y a cabo de un mes, Alberto lo fue a visitar y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Habéis vendido la casa? ¿Tienes algún comprador? ¿Cómo estáis? Y dice, no, todavía no ha salido ningún comprador, pero lo que sí que estoy haciendo, estoy forrando las escaleras que van del sótano a la casa, pues mira, las estoy forrando de madera. Solamente le comentó esto. Y cuando volvió a casa dijo, mira, creo que eso de que esté forrando las escaleras con madera nos está diciendo que hay algo que se está moviendo. Yo creo que es ese momento de empezarles a poner el sonido arriba. Digo, venga, vamos a poner el sonido arriba. Y les pusimos un sonido, que es el sonido que os voy a poner ahora un poquito, que es un sonido grabado en Canadá, en el norte de Canadá, justo en el Yukon, debajo del Círculo Polar Ártico, y que una de sus características es que trabaja el corazón y trabaja la capacidad de comunicar. Y les pusimos este sonido, les comentamos, lo dejáis en casa cuando no estáis, lo dejáis suave, y a la tarde-noche cuando volvéis a casa, si os apetece lo podéis escuchar un ratito, y si no, pues lo quitáis, porque en realidad el sonido, cuando emite, está creando un campo que oscila y se queda en permanencia. Entonces, cuando entra un ser con su biología, sencillamente se siente afectado por lo que ha habido, por lo que hay. Y lo dejamos un mes más. Y al cabo de un mes, Alberto fue a visitarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la casa? ¿Habéis encontrado comprador? Dice, no vamos a vender la casa, ya no la vendemos porque estamos esperando otro. Y era que habían tenido un bebé y este bebé había fallecido y habían sentido tanto dolor y se querían tanto que uno al otro no se transmitía el dolor, no se lo comunicaba, se lo habían guardado. Y al guardarse el dolor, habían dejado de comunicarse y se habían distanciado. Al poder comunicar el dolor, pudieron suavizar la situación. Y os voy a poner el sonido para que escuchéis un poco. Ahí. Y si os apetece hacer una rueda de preguntas, si tenéis algo que os gustaría comentar o preguntar o... Bueno,
Espero que no sea una pregunta muy rara. Es opinión personal en este mundo tan por descubrir, pero ¿tú crees que cuando has hablado de los ritmos que genera la biología como en todo un día así, crees que es la biología en sí misma quien se autofomenta este progreso o que va más allá de eso, como que la energía sutil que atraviesa toda la materia muerta, que es lo que entendemos como son las rocas y la parte física, es la que acaba traduciendo en esto la vida? O sea, me explico, por ejemplo, si fuéramos a Marte, podría ser que nos encontráramos con cosas similares, aunque no haya tanta actividad de vida. Pues he entendido la pregunta, la he entendido y es súper interesante. Voy a hacer un poquito de retroceso para explicártela porque es interesante y a la vez es un poco comprometida de responder porque entra un poquito en temas ya no solo biológicos, sino que entra un poquito el tema teosófico. Entonces, durante todos estos años, cuando me he pasado muchas horas grabando, a veces días seguidos, días y noches seguidos, ¿sabes? Y cuanto más horas estás y cuanto más estás trabajando y cuanto más concentrado estás, te das cuenta, siempre he tenido la sensación de que no estaba sola. Siempre he tenido la sensación de que todo se estaba produciendo de una forma muy ordenada, muy coherente y con muchísimo sentido. Y he tenido muchísimas veces la sensación de que hay una inteligencia que lo unifica todo y hace que todos unidos, o sea, todos los elementos de un ecosistema se confabulen para crear una amalgama determinada en un momento determinado. Esta es mi visión como más avanzada respecto a lo que yo puedo saber sobre este tema. Creo que hay una inteligencia que lo ordena. No sé si te responde. Sí. Sí. Y que esta misma inteligencia es altamente conocedora del mundo de las frecuencias y altamente conocedora de la biología y de las necesidades biológicas. Y que lo que hace es... Hay un ejemplo que me gusta utilizar algunas veces. Hace años ya, las primeras veces que utilicé un circadiano en una UCI, era de una persona que había entrado y salido, llevaba así como medio año entrando y saliendo, y la familia llamó como diciendo, lo hemos probado todo, pero ha tirado la toalla, ya no quiere luchar más, quiere morir, ¿no? Y la verdad es que estaba muy mal, lo veías, estaba con una hoja de papel. Y le pusimos un circadiano, es decir, que en la hora adecuada del día se le ponía el sonido de la franja del día que le tocaba. Y a cabo de unos meses salió y esta persona me la encontré en un encuentro de amistades. Y me acuerdo que yo no tenía lo que se dice muchísima amistad con él, pero cuando entró en la sala, que era una sala así grande, yo estaba allá al fondo y lo vi entrar por la puerta, todavía llevaba todo esto envendado. Y me acuerdo que me fijó la mirada, se me acercó, se me colgó en el cuello y me dijo, me devolviste las ganas de vivir. Es decir, el sonido no hizo un tratamiento médico, pero en su biología le habló a su biología y le dijo, adelante, porque el objetivo es la provida, es provida, y el objetivo es llegar al final de todo un proceso de una vida biológica en las mejores condiciones. Y trabajan con frecuencias, es decir, la naturaleza habla con frecuencias, lo regula con frecuencias, con sonido. Ay. Hola, mira, este día de hoy el ruido de la ciudad me ha pegado en el cuerpo y me ha acompañado durante todo el día.
Entonces justo era como mágico, ¿no? Escuchar los sonidos de la naturaleza. Entonces quería preguntarte algo que a lo mejor no tiene nada que ver con tu trabajo, pero ¿alguna vez has captado el sonido de la ciudad, el ruido, no es un sonido, y cómo afecta también al ser humano? O si tienes algún dato así. Sí. No me he dedicado a captarlo porque es bastante desagradable, pero, y porque no es mi especialidad también, ¿no? Pero sí que durante mucho tiempo me he estado preocupando por el efecto del ruido en nuestra salud y sobre todo en nuestro equilibrio emocional. Y la verdad que no hay buenas noticias, ¿no?, a este respecto, porque afecta, es lo mismo que os he explicado antes sobre el déficit de hábitat, por ejemplo, que se observaba en los animales en cautividad. Tienen las mismas manifestaciones: irritabilidad, dificultades para dormir, falta de atención, desmotivación, pérdida de líbido, pérdida de masa muscular. Sí. Pero nuestra biología es algo así como muy resistente, somos algo así como super máquinas de supervivencia, o sea, vivimos en entornos como muy duros y sobrevivimos, nos adaptamos y continuamos, pero cuando se puede hacer un análisis, por ejemplo, se ha observado que cuando una persona se va a vivir cerca de un aeropuerto, los primeros días pues no puede dormir y cada vez que pasa un avión se altera. Pero luego, a cabo de 2 meses, pues estoy la mar de bien, ya ni los oigo. Pero si esta persona, cuando está durmiendo y hay un despegue o hay un aterrizaje y se le hace una prueba de sangre, pues hormonalmente va a responder exactamente igual que el primer día. Lo que pasa que se ha adaptado para sobrevivir, pero el desgaste fisiológico está. Bueno, para finalizar, nos recomienda tener más contacto con la naturaleza o con los sonidos de ella, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Para estarnos más... Sí, es importante, mismos, ¿no? Es importante. Pero hay una cosa también muy interesante con esto del sonido, que no cualquier sonido te vale. Un sonido muy comprimido no va a hacer una respuesta biológica ni emocional. Un sonido alterado, modificado, no va a hacer nada. Sencillamente es un cuadro acústico. Mientras que cuando el sonido es real y se reproduce de una forma que mantenga toda su estructura de frecuencias intacta, entonces sí, entonces en pocos minutos hay una reacción emocional y hay una reacción biológica que no pasa por la voluntad, es decir, lleva otro camino, es su propio camino. Es interesante, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Queréis preguntar algo? Ya que estamos en el Colegio de Arquitectos, y como no soy arquitecta, les pido a los arquitectos y a los urbanistas que a ver si se puede incorporar la bioacústica en nuestras ciudades y en nuestros edificios, porque sería muy bien recibido. Porque pasar la tasa de los 800 hercios sí que vienen a hacer las comprobaciones, porque nosotros en nuestra oficina nos hicieron pasar este control acústico. Y no sé si 800 hercios es demasiado alto o bajo, pero me parece muy alto. Y creo que estamos expuestos a muchísima contaminación acústica y en función de las zonas donde vives de una misma ciudad, en la misma ciudad de Barcelona, la diferencia de hercios es bestial, ¿no? Si tú estás en la Eixample o estás en Poble Nou o estás en algún otro barrio, cambia mucho, ¿no? O sea que realmente es muy necesario incorporar en nuestro día a día y en nuestros edificios algún mecanismo que puede ayudarnos. Esto, ya que estamos aquí. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Pero aparte de esto, tenemos muy poca educación auditiva.
visualmente pues tenemos, todo entra muy visual, en cambio auditivamente es como si fuese algo que hemos ido dejando y tenemos poca cultura al respecto. Si consiguiéramos adquirir una ligera, porque esto no es difícil, ligeras nociones de qué tipo de frecuencias, qué tipo de sonidos nos pueden ayudar en un momento determinado, encontraríamos herramientas sanas, no invasivas, no con efectos secundarios graves, ni graves ni no graves, sin efectos secundarios. Tendríamos herramientas para autorreequilibrarnos en los momentos de la vida y en los momentos del día a día que lo necesitamos, porque muchas veces pues bueno, nuestra vida está llena de sorpresas, para decirlo de alguna manera, y hay momentos en los que sí que estaría bien que tuviéramos a mano herramientas para volvernos a reequilibrar de forma rápida con una herramienta nativa que genera la propia naturaleza. Porque cuando una persona con altos niveles de estrés, por ejemplo, entra en un bosque, el bosque responde a la presencia de esta persona modulando frecuencias que la van a ayudar a equilibrar en la medida que sea posible, depende del tiempo que esté. Por eso cuando tú vas a dar un paseo a la naturaleza y vuelves, te encuentras mejor. Y dices, es el aire, son los fitoaromas. No, sí, es esto, pero más es esta confabulación de frecuencias que ha interactuado contigo, te ha ayudado a que bajes, te centres y muchas veces vuelves incluso con soluciones a conflictos. Y es porque al estabilizar tu sistema puedes conectar algo así con lo que os decía al principio, estás más presente en ti. Muchas gracias. Bueno. Yo desde que te conozco, Eva, me sorprende una cosa y es que sigas pudiendo grabar estas cosas en el mundo, ¿no? O sea, ¿has notado en estos 30 años realmente una caída o un crecimiento en la dificultad de grabar estos sonidos en la naturaleza? ¿Y cuál es tu pronóstico? Es dificilísimo, cada vez te has de ir más lejos, más lejos. Mira, hace 3 años estuve en la Antártida y tenía que ir súper de madrugada a veces y a veces quedarme por la noche para poder grabar, porque a la hora que pasa un buque, por ejemplo, todo se desaltera, y es súper complicado. Y en los aviones, por ejemplo aquí en España, toda la península, suelen pasar aviones, cada 9 minutos pasa un avión. Y un avión deja una estela que nosotros ya no oímos porque estamos acostumbrados, pero deja una estela de a veces estos 9 minutos. Ahí, tal. Y cada vez es más difícil. Pero está pasando también algo que es sumamente grave, que el sonido de las actividades humanas también ha hecho que muchas poblaciones decrezcan, es decir, sobre todo de aves. Aves que, por ejemplo, en un entorno ruidoso, solamente pueden sobrevivir las aves más fuertes, o sea, los individuos que tienen más energía, porque los otros no pueden localizar la comida y aparte no pueden detectar los depredadores. Y solamente los más fuertes son los que continúan. Lo que hace es que la producción de cantos haya bajado muchísimo. Pero que nos habíamos perdido entre medio es que esta producción de cantos, con estas frecuencias entre 15 y 19.000 hercios, inciden directamente en la floración de las plantas. Y si los niveles de trinos y cantos durante la primavera no son tan abundantes, al cabo de poco tiempo
se puede observar cómo las producciones también decrecen. Y es todo. Por ejemplo, el sonido que os he puesto antes, que dice, que es bonito, que era La noche de primavera, que la había grabado en la Sierra de la Culebra. Pues la grabé, así que fui y dije, ¡guau, qué bonito! Y me quedé a grabar esto. Y al año siguiente pensé, pues volveré y lo grabaré bien, mucho mejor. No fui capaz, no había nada, no se oía nada. Y había un fotógrafo inglés que trabajaba con una cámara de estas que trabajan por la noche y me decía, están, pero no cantan. ¿Sabéis qué había pasado? Habían instalado wifi en todos los pueblos. Y entonces cogimos la grabación y la pusimos. Y debieron pasar algo así como unos 20 minutos y apareció el autillo y empezaron a adaptarse al ritmo de la grabación y empezaron a reproducirlo, y empezaron a hacer voces y de verdad fue precioso. Pero llegó el amanecer y ya llevábamos muchas horas trabajando y teníamos mucho sueño, de manera que recogimos el equipo y nos pusimos a dormir y se les escuchó bien, estuvieron como una hora, como llamando, diciendo más, se te rompía el corazón, como diciendo, es que estoy cansada, no puedo. Pero es complicado, ¿eh? La verdad que yo tengo alumnos que quieren hacer el trabajo y veo como en poco tiempo lo dejan, porque es que es tan difícil. Es tan difícil, has de andar tanto, has de ir tan lejos. Sí, es una realidad. De hecho, no sé si... Yo me acuerdo que cuando era pequeña miraba por la ventana, yo nací en Lérida, y me acuerdo que miraba por la ventana y se veían un mogollón de golondrinas cantando y volando. Y ahora ya no se ve tantos pájaros. Yo no recuerdo que en los sitios no suenan igual, no ves tantos pájaros, no ves tantos animales, aunque sí que se observa que cada vez los animales se acercan más a los hombres, ¿no? Están más próximos, están más cercanos, hay como más empatía. Esto es muy bonito. Pero sí. Gracias por esta pregunta. Pues agradezco mucho vuestra presencia, vuestro tiempo y haberme dejado compartir con vosotros.